Carlos, el antagonista de esta historia, representa cómo el entorno moldeaba su personalidad. Su infancia llena de carencias, de violencia, lo llevó a convertirse en ese explotador de niñas, de jóvenes, de adolescentes, demostrando que el mal no viene de la nada, sino que es una construcción social y psicológica. El cuento Entre el amor y la muerte plantea cómo inicialmente la protagonista de esta historia vivía en un mundo en donde ella creía que el amor era verdadero, puro y respetuoso, ya que en su familia siempre era primordial el amor. Es por esto que cuando conoce a Carlos, el antagonista de esta historia, Lorena desde lo fantástico lo idealiza como ese príncipe azul que va a llegar a ser realidad su cuento de hadas favorito. Pero es por él por quien debe ella enfrentarse abruptamente a la realidad. Lorena tuvo que enfrentar una transformación de su ser, de su personalidad, donde pasó de ser una joven ingenua de 16 años con una visión completamente diferente de la vida y del amor, a convertirse en una mujer llena de sufrimiento, una mujer que fue engañada y llevada a una trata de personas donde vivió un completo infierno. Todo esto por confiar en una persona que ella había idealizado con su inocencia. Esto significó perderse en ella misma y poder reconstruirse en las cenizas después de haber vivido todo ese infierno. El origen de Lorena, la protagonista de esta historia, es que ella siempre fue una niña muy carismática, muy amable, creció en una familia donde era muy importante el amor, la responsabilidad afectiva y el respeto. Los intereses públicos de Lorena se transformaron y ahora era buscar justicia y por medio de su historia ayudar a las demás personas que también habían pasado por algo similar a lo que ella pasó. Sus intereses privados eran encontrar otro propósito de vida luego de haber pasado por este sufrimiento a una edad tan corta. Sus motivaciones ahora eran poder hacer justicia y poder desenmascarar a esa persona en la que ella confió y la cual la engañó. Carlos, el otro lado de esta historia, quedó huérfano a los 10 años, entró a este mundo de las drogas y también creció en una pandilla. Sus intereses públicos fueron seguir con este negocio de la red de trata de personas que le habían dejado como a disposición la persona que lo había criado a él en la calle cuando quedó solo. Sus intereses privados fueron el poder y el dinero que todo este negocio le generaba. Sus motivaciones quizás fueron pensar que no había otra fuente de vida debido a lo que había él vivido en su infancia. Pensó que ese era el único camino y era lo que le habían enseñado también la persona que lo crió. Y sus pasiones fueron tal vez el poder y jugar con la inocencia de aquellas niñas que confiaron. Wilmar, otro personaje de esta historia, era el hermano de Sofía, periodista, comprometido con hacer justicia. Sus intereses públicos eran destruir esta red de trata de personas y poder ayudar a otras personas que estuvieran o ya habían pasado por algo así. Sus intereses privados fueron vengar la muerte de su hermana y honrar su memoria. Sus motivaciones, pues su motivación fue su hermana. Gracias a ella tomó más fuerzas para poder hacer que esos delincuentes pagaran por todo lo que habían hecho. Y sus pasiones eran las investigaciones periodísticas. Por otro lado está Sofía, víctima de 18 años de esta red de trata de personas y hermana de Wilmar. Sus intereses públicos eran pues escapar de este lugar y poder alertar para que ninguna otra persona pasara por eso que ella había pasado o que estaba pasando. Sus intereses privados eran poder volver a estar con su familia. Sus motivaciones eran la desesperación por salir y encontrarse con ellos, cosa que lamentablemente no pudo lograr. En este cuento encontramos dos tipos de hechos, los hechos brutos y los hechos sociales. Partiendo de esto voy a explicar los hechos brutos que encontré en el cuento. La historia describe la trata de personas como un delito real que ocurre en la vida real. Y se trata de un hecho bruto porque sigue siendo un crimen sin importar las creencias o las opiniones personales. Según la UNODC, en el 2023 se registraron 7 casos de trata de personas. Según la ONU, el 80% de las víctimas son mujeres y niñas. Esta historia también relata el abuso sexual como un acto violento que también ocurre en la vida real. Y se trata de un hecho bruto debido a la naturaleza física y el acto violento. Según la Fiscalía, en el 2017 se registraron 22 casos de abuso sexual en Colombia. Solo 1 de cada 10 víctimas denuncia. También encontramos en la lectura la muerte de Sofía, llamándolo un hecho bruto.
puesto que es algo que sucedió independientemente de las interpretaciones u opiniones de las personas. Organizaciones como Madres Víctimas de Trata. En Argentina han denunciado la desaparición de niñas que fueron forzadas. Acá en Colombia hay casos documentados de mujeres que intentaron escapar y fueron asesinadas. También encontré como un hecho bruto las condiciones de los prisioneros. Y es un hecho bruto porque son las condiciones que se observan de manera objetiva en el sistema carcelario. Las cárceles en Colombia tienen un hacinamiento del 150% que genera violencia entre los reclusos. También describen el impacto psicológico y el trauma que viven las víctimas. Esto es un hecho bruto, puesto que estos traumas son reales y medibles, independientemente de la opinión de las personas. La ONG como Valientes y Corporación de Anne Frank ayudan a víctimas a reconstruir su vida. Ya partiendo de ahí encontramos los hechos sociales. En primer lugar, la historia nos muestra cómo las víctimas de trata de personas a menudo enfrentan estigmas sociales. Y esto es un hecho social porque refleja las actitudes y las creencias sociales de las víctimas. Muchas víctimas enfrentan rechazo social, lo que dificulta su reinserción. En segundo lugar, encontramos que la historia destaca el apoyo mutuo entre las víctimas. Esto es un hecho social porque refleja en las relaciones sociales la capacidad de las víctimas para superar sus experiencias. El 80% de las víctimas de trata sufren de depresión y estrés. Organizaciones como Corporación de Anne Frank brindan apoyo psicológico. En tercer lugar, encontramos que la historia también explora un dilema entre la justicia legal y la venganza personal. Y es un hecho social porque distingue las diferencias entre venganza y justicia. En Colombia, muchas víctimas desconfían de la justicia, lo que puede llevarlas a buscar venganza por su cuenta. En el cuarto lugar, encontramos que la historia muestra el activismo social para combatir la trata de personas. Y es un hecho social porque la acción colectiva de personas se movilizan para cambiar la realidad social. Caterina Jaramillo lidera campañas para prevenir la trata y la explotación sexual en Colombia. Y ya por último, la historia muestra la capacidad de las víctimas para reanudar su vida. Y es un hecho social porque muestra que los seres humanos somos capaces de recuperarnos de aquellas experiencias negativas que tenemos en la vida. Y que la resiliencia es una característica humana. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad y la justicia. Lorena y William lucharon para que la verdad saliera a la luz y Carlos pagara por sus crímenes. Esta historia nos recuerda que la lucha contra las tratas blancas es importante la participación de las víctimas, las autoridades y de la sociedad en general.